Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Ustedes son sembradores de cambio. Aquí en Bolivia he escuchado una frase que me gusta mucho: proceso de cambio. El cambio concebido no como algo que un día llegará porque se impuso tal o cual opción política o porque se instauró tal o cual estructura social. Dolorosamente sabemos que un cambio de estructuras que no viene acompañado de una sincera conversión de las actitudes y del corazón termina a la larga o a la corta por burocratizarse, corromperse y sucumbir. Hay que cambiar el corazón. Por eso me gusta tanto la imagen del proceso, los procesos, donde la pasión por sembrar, por regar serenamente los que otros verán florecer, reemplaza la ansiedad por ocupar todos los espacios de poder disponibles y ver resultados inmediatos. La opción es por generar procesos y no por ocupar espacios. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. La locura apasionada del amor, y entre un te quiero y te quiero vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. Cerró la semana pasada la química Art-Zinc y dejó a 400 trabajadores en la calle. 165 señoras y señores diputados votaron por la afirmativa y 86 por la negativa. Sigue increciendo el descontento en Argentina por las medidas adoptadas por Mauricio Macri rápidamente en sus primeros 100 días de gobierno. La Curtiembre Sadesa dejó el 21 de enero a 152 trabajadores despedidos. Hoy, por decisión del presidente Macri, cientos de desempleados de Argentina bloquean las calles céntricas de Buenos Aires. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Vamos a compartir con ustedes el trabajo extenso, laborioso. Que se terminan las retenciones a las exportaciones mineras. Gracias a su política macroeconómica, esa crisis frutícola se ha agravado. Se ha agravado por la devaluación, que nos llevó a una terrible inflación. Se ha agravado por la eliminación de las retenciones, que solo beneficiaron a un puñado de exportadores, con ese efecto derrame que nos vendieron que no sucedió. Y se ha agravado, señor jefe de gabinete, con esto. ¿Sabe lo que es esto, señor jefe de gabinete? Esto es una manzana de Chile. Usted sabe que gracias a su política macroeconómica tenemos más de 700.000 kilos de manzana chilena compitiendo en este momento con la producción de Río Negro. Aquí hay una factura de un vecino del Gran San Juan, de Chimbas. El bimestre anterior pagó 591,95. ¿Sabe cuánto le ha llegado la factura este mes? Diga usted que el hombre es una señora, no un hombre. No sufría del corazón porque si no le da un infarto. Le llegó 68.834,32. La empresa Baseli, que inició despidos de 600 empleados en Firmat. Creando empleo público inútil. Un empleo público que primero, que la primera víctima es la propia persona, que arranca de decir, bueno,
tengo una salida a mi angustia inicial, pero a eso sobreviene una enorme frustración. Cuando alguien se da cuenta que lo que hace no cuenta. Cuando alguien va a un lugar donde sabe que no cumple una tarea útil para el resto de la sociedad. No somos ñoquis, somos la UNA que por eso existimos recorporación. Desde que arranca el gobierno de Macri, lo que implementaron fue un conjunto de medidas de política económica que apuntaron a una fuerte concentración del ingreso. Es decir, hubo transferencias desde los sectores trabajadores hacia los sectores concentrados del capital, principalmente en los agroexportadores, un conjunto muy pequeño que serán alrededor de 20 y pico de empresas multinacionales que son las que están vinculadas directamente con la exportación agropecuaria y los productos primarios en Argentina. El sector bancario, fuertemente beneficiado por la eliminación de todo tipo de regulaciones en el sistema financiero que le permitieron aumentar muy fuertemente sus utilidades porque se le desarmaron restricciones que tenían y hoy pudieron ampliar mucho las diferencias de tasas entre lo que cobran por lo que pagan por los depósitos, lo que cobran por los créditos. Y otros sectores concentrados, formadores de precios sobre los cuales se eliminaron los controles. En esta idea de libre mercado que tiene el gobierno de Macri, se eliminaron todos los controles sobre los formadores de precios. Eso permitió excedentes de rentabilidad, pero por comportamientos de abuso de poder, por traslado a precios. Y eso fue una transferencia de recursos que cuando la analizás en 6 meses, por canales directos e indirectos, implicó una transferencia desde los sectores trabajadores hacia estos grupos concentrados del orden de los 20.000 millones de dólares. Creo que este gobierno cree realmente que las palabras pueden más que los hechos, ¿no? Y esto de intentar convencernos a los argentinos que en diciembre estábamos muchísimo peor y que todo es culpa de la herencia recibida, parece un discurso que se agota en sí mismo. Marketing, imagen, inmediatez, difamación, mentiras y engaños para disputar el tema del sentido común. Y creernos que somos parte. Hay una pintada que es muy interesante, que creo que uno de los movimientos políticos la ha hecho, que dice: Macri es la fiesta a la que nunca te van a invitar. Y mucha gente se cree que alguna vez le llegará la invitación de la fiesta, y no, y están excluidos de la fiesta, porque Macri, para hacer esa fiesta, necesita excluido a la mayoría de la sociedad. Veo un retraso total. He vivido una larga vida, tengo 89 años, y sinceramente me siento como haber regresado a la década del 30, ¿no? Con enorme número de desocupados, con diferencias sociales tremendas, con injusticias sociales. Sinceramente es un retraso, lo veo como un retraso desde el punto de vista neutral, ¿no? Pero lo veo como un retraso tremendo en la sociedad argentina. No es solamente una vuelta a los 90. Hay elementos especialmente simbólicos que recuerdan al 55, hay elementos que recuerdan al 76 y hay elementos que recuerdan a los 90. Entonces a mí me parece que obviamente todo una melange conservadora y neoliberal y contraria a los trabajadores, pero los ingredientes son distintos. Diría, en los 90 el menemismo tuvo una característica muy seductora hacia el campo social, de repartir, vendiendo empresas nacionales, teniendo una caja a través de toda la política de Dromi, y entonces armó cierta política seductora, llamémosle, para el campo social y para el campo sindical. En cambio, Martínez de Oz vinieron con el golpe y persecución y directamente una política de garrote, no de zanahoria. Entonces, creo que hay elementos dentro del macrismo que responden más a una violencia simbólica ligada a lo que fue la represión. Estamos volviendo en forma muy acelerada, más acelerada de lo que la mayoría de los dirigentes sindicales pensábamos, a un proceso de reprimarización de la economía, un nuevo ciclo de endeudamiento. Restringir un proceso de industrialización con repercusiones para el mercado interno y después favorecer a los sectores que dolarizan, que manejan una economía dolarizada, o las multinacionales que fugan dinero, las de los servicios,
contra un sector que tiene algún interés en conservar cierto mercado interno. Han vivido la crisis pero no han sufrido, por lo tanto no saben lo que es sufrir. No saben lo que es en una casa de que falta un plato de comida. Ellos no lo saben lo que es. Por eso lo minimizan, no creen en esas cosas, porque nunca la han vivido. Pero lo que lo hemos vivido y lo que hemos visto, y sabemos lo que es. Por eso es que creo que el gobierno, además de, yo creo que se suma a todas las cosas que están haciendo, que han sido tan dañinas fundamentalmente para la gente con mayores necesidades, con los hombres de trabajo, la gente que no tiene trabajo, son tan dañinas que además a ello le suman las expresiones estas que aparecen como una provocación. Que cuando no cumple, que cuando hace trampa al sistema, cuando fuerza un ausentismo, cuando inventa un juicio, cuando pone un palo en la rueda, está complicándole la vida a todos. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están anotados en un muro. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Uno no sabe, en determinado momento no sabe cómo calificarlo esto. Si la ignorancia le lleva a hacer estas cosas o la arrogancia le lleva a hacer estas cosas. El gobierno de Macri es un gobierno de CEOs de empresa que actúan como tal en la administración del Estado y se manejan y se conducen como si el Estado argentino fuera una empresa, creyendo de lo que pueden considerar la suma de las buenas gestiones como una buena gestión, pero eso uno lo puede aplicar en una empresa, no en una sociedad. El ejemplo es el precio de la nafta y la política de energía, por ejemplo. A lo mejor el precio internacional de la nafta es el que le han puesto hoy. Lo que hay que mérito, y a lo mejor eso ellos lo interpretan como una buena política, pues llevaron el precio de la nafta a lo que tendría que valer internacionalmente. Lo que no meritúan es el impacto que tiene en el resto de la sociedad ese precio de la nafta. Entonces parten del concepto de administración de empresa cuando lo que están administrando es el Estado, y dentro del Estado argentino estamos los ciudadanos, y dentro de los ciudadanos hay argentinos que no tienen las mismas posibilidades que el resto de los argentinos porque la están pasando mal, y creo que con este gobierno la van a pasar mucho más mal de lo que puedan estar hoy. El actual presidente Macri es un hombre que cree en un Estado chico. Él cree que el Estado debe cumplir el rol de la salud, la educación y la justicia. Él no cree en un Estado ordenador y regulador del proceso socioeconómico. Con lo cual, su dirección y su distinta toma de decisiones, porque yo no veo hoy un plan económico tampoco, sino que veo decisiones que va tomando, grandes disparadores, están vinculados claramente al libre comercio. Bueno, es un gobierno de centro derecha, es un gobierno con tintes conservadores en sus posiciones económicas y que ha implementado medidas de ajuste y de lo que a mi juicio son una medida de shock, ¿no? El aumento del cuadro tarifario, la racionalización del sector público, las medidas en favor de los grupos concentrados económicos están demostrando que hay un cambio de la orientación económica. Hoy hay una severa crisis afectando al trabajo y al salario, producto de las decisiones políticas que está tomando este gobierno, una crisis que han inventado ellos, pero cuya mejor respuesta no son los números ni las estadísticas, sino la respuesta del 29 de abril del 2016. El 29 de abril, más allá de cualquier número y cualquier especulación, se demostró claramente que los trabajadores, la clase trabajadora argentina se movilizó para repudiar el conjunto de políticas antipopulares que están afectando y que saben que los van a seguir afectando a partir de los próximos tiempos.
hay algo que nos critican por demagogo a los que integramos el campo nacional y popular, que es hablar de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. ¿Qué es la felicidad del pueblo? Esa cuestión tan subjetiva. La felicidad del pueblo es que la gente llegue dignamente a fin de mes y pueda consumir igual que cualquier ser humano que merece vivir una vida digna. Así de simple es la cosa. Entonces estas políticas que están generando recesión, es decir, ¿por qué hay recesión? Porque la gente no compra. ¿Y por qué la gente no compra? Porque no le alcanza el bolsillo. Así de simple. Y eso hace que ante las siglas CGT se convocan las mayorías populares frente a la desazón que está pasando en este tiempo. Porque yo te aseguro que en la plaza del 1 de mayo, del 29 de abril, había un 40% de muchachos y de jóvenes que no votaron al Frente para la Victoria, pero se encuentran absolutamente perplejos igual que los demás, porque el bolsillo es uno solo. Por primera vez en la historia, la derecha, los intereses de los grupos concentrados, en la larga lucha del pueblo y antipueblo, gobierna y llevó al gobierno al poder del Estado a través del voto popular. Esa es la característica distintiva de este momento histórico. La característica igualitaria a otras etapas de nuestro país es que vienen por los derechos de los trabajadores y vienen a hacer una política identificada con un país como colonia, no como país soberano, y a raíz de esa identificación como colonia es donde viene el endeudamiento externo, donde viene la apertura de las importaciones, donde viene una política de desindustrialización. Y bueno, para los trabajadores es una etapa donde vamos a tener que resistir y cuidar todos estos derechos que hemos adquirido en los últimos años. Yo creo que la etapa actual es una etapa todavía de transición. Es decir, la derecha se ha apoderado del poder a través de las elecciones y ganó la institucionalidad del Estado, pero estamos en una etapa donde todavía la derecha no ha logrado derrotar a los sectores populares para poder aplicar su plan. Eso es lo que estamos viviendo. Ahora, a partir de que Macri y la derecha logran vencer las elecciones, la tarea que queda pendiente, o que le queda pendiente para consolidar y instaurar un verdadero régimen de la derecha, es derrotar a los sectores populares, derrotar a los trabajadores, es decir, convencernos que está muy mal tener auto, que está muy mal salir a comer todos los días, afuera o los fines de semana. Tenemos un gobierno que produce despidos a nivel del Estado, que incentiva la expulsión de trabajadores del sector privado. Esto es necesario porque una cuota de inseguridad, como dicen los neoliberales, es buena, porque disciplina, porque genera el temor que les permite a ellos avanzar sin demasiados tropiezos en temas como es el aumento tarifario, el aumento de los precios, el ingreso de productos que se manufacturan en países del norte o en China, es decir, toda una serie de medidas que, por supuesto, parten de la base del dogma neoliberal de que para bajar el precio del salario hay que bajar la capacidad de consumo, que la inflación cede si se enfría la economía. 5 días de negociaciones en Nueva York bastaron. Urgido de endeudarse todavía más, el gobierno de Mauricio Macri ha presentado propuesta de pago formal a ese 7,6% de los fondos buitres que rechazaron los canjes de deuda. Cuando uno se muestra pagador compulsivo y sin tener en claro cuál es el valor que debe pagar el país, sino que nosotros pagamos haciendo una quita sobre lo que nos están demandando y no sobre lo que creemos que tendríamos que haber pagado. Las soluciones para el país son políticas y el gobierno no se caracteriza por hacer política. El gobierno es, digamos, de algún tipo un experimento en el cual
los que antiguamente utilizaban intermediarios políticos, que es el poder financiero, hoy directamente el Estado está en manos de los CEOs de las empresas. Los trabajadores tenemos muy en claro que estas políticas jamás derraman sobre los sectores más vulnerables, ¿no? Chocaron la calecita, no saben gobernar. Basta de ponernos todos los días en la televisión películas y películas de corrupción y gobiernen, muchachos, gobiernen. Les pido que gobiernen, que tomen decisiones para las mayorías, para la gente que vive en este país. Para entender la historia del sindicalismo argentino hay que remontarse a mediados del siglo XIX. En el contexto de las primeras masas inmigratorias tenés la conformación de los primeros sindicatos. Sindicato tipográfico bonaerense, que casualmente, o no tanto, es el primero que realiza la primera huelga que van a ganar por cuestiones de condiciones de trabajo, horario y salario, que esto es alrededor de 1877, 78 aproximadamente. El movimiento obrero desde prácticamente 1890 tiene una organización muy fuerte en gremios anarquistas, comunistas, de puño socialista. El 1 de mayo de 1890, la primera vez que en la historia argentina se comienza a recordar el 1 de mayo y naturalmente como un día de lucha. Ese día, en 7 idiomas diferentes, se va a dar el discurso sobre la proclama del 1 de mayo en el barrio de Recoleta. Se van empezando a través de unos anarquistas primero, con una heroicidad y una fuerza importante. Después con los socialistas, que cuando los sindicalistas vinculados al socialismo se expresan, lo hacen de una manera un tanto ingenua, diríamos, suponiendo que todo puede arreglarse a través del Parlamento. Y después se manifiesta también a través del Partido Comunista, en una forma al principio en los años 30 importante, porque consiguen controlar varios sindicatos y después echan todo a perder cuando las directivas de la Unión Soviética le indican que no se pueden hacer huelgas a las empresas inglesas, que eran la mayoría de las empresas de la Argentina. Las 3 grandes centrales obreras podían unificarse en caso de tradicionales represiones o matanzas de trabajadores por parte del Estado. La historia argentina tiene hitos trágicos de la lucha obrera. Una es la huelga de los talleres Bacena, enero del 19, llevado a cabo por metalúrgicos anarquistas, que termina con una semana en plena capital federal de grandes movilizaciones y unas grandes peleas entre movilizaciones obreras, la policía, los bomberos que estaban armados en aquel momento, fuerzas parapoliciales conformadas por grupos jóvenes de la oligarquía terrateniente, donde hay realmente una gran matanza de trabajadores. Inclusive se llegan a quemar barrios enteros. Compañeros, los explotadores patagónicos cotizan menos al hombre que al mulo o al caballo. Acá se denuncian los atropellos de los malos patrones. Se ha constituido la Asociación de Trabajadores Libres.
la huelga de la Patagonia, de los peones patagónicos. También todas estas huelgas por salario, por tener velas en el caso del sur patagónico, mantas, de momentos de descanso y demás, terminan ambas huelgas con cerca de 3.000 obreros asesinados. La irrupción de la figura de Perón produce un reacomodamiento de todas esas fuerzas políticas. Perón posiblemente podemos decir que ahí encontramos una de sus mayores genialidades políticas. Como hombre de la Revolución del 43, vio en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que era un organismo prácticamente inexistente y que llamó mucho la atención de que Perón pidiera ese puesto para él, que era evidentemente un puesto menor, pero a través de ese organismo y de muchos colaboradores que él fue captando, logra vertebrar una nueva recomposición del sistema gremial argentino. Perón, que también ha observado en Europa, en su viaje a Europa, lo que él llama que es la hora de los pueblos. Él dice, es el momento, lo que percibo en Europa es que los pueblos son los que tienen el mayor protagonismo. Vos imaginate una reunión de Perón en el año 43, 44 con los dirigentes sindicales. Los tipos se le plantan con misión directiva, este es el pliego de lo que nosotros queremos. Nosotros queremos esto. Y Perón le decía, está bien, lo vamos a estudiar, lo vamos a estudiar. Y así como quien no quiere la cosa, decía, ¿cuándo es el próximo congreso de delegados de ustedes? Y 2 o 3 meses después siempre hay el Congreso Nacional de Delegados. Y ahí se caía Perón. Muchos de esos dirigentes socialistas, comunistas, tomemos el caso, por ejemplo, de Orlenghi, de Bramuglia, que terminaron siendo ministros de Relaciones Exteriores y ministros del Interior de Perón, eran dirigentes sindicales. Ninguna duda que me hubiera hecho peronista. Como un sector muy grande de anarcosindicalistas que hicieron peronista, y hubiera estado con los laboristas construyendo la herramienta política que después llevó a Perón al poder, ¿no? Es decir, el sindicalismo, los sindicalistas revolucionarios, hay toda una corriente política sindical en la década anterior que es muy fuerte, que era el sindicalismo revolucionario, que terminaron todos siendo peronistas. Es decir, dentro del partido peronista, no existía el Partido Justicialista. Es más, se presentan con un sello que era el del Partido Laborista. Estaban haciendo un partido de trabajadores, en el cual se monta esa estructura para que Perón pueda llegar al gobierno. El movimiento obrero organizado por Perón entre el 43 y el 45 estaba programando una huelga general para el 18 de octubre. Digo, para tener una imagen de cómo muchas veces los acontecimientos políticos, las coordenadas históricas, se encarrilan en otro lugar, se encarrilan en otra dirección, superan su propia dirigencia, y es lo que le pasa a Jauretche en Avellaneda, que lo llaman y le dicen, don Arturo, están pasando columnas obreras. No me diga, ¿qué gritan? Y dice, la vida por Perón, o yo te daré patria hermosa, una cosa que empieza con P. ¿Qué hacemos, don Arturo? La gente de Forja, que eran radicales. Y Arturo Jauretche, como un buen tino, dice, mire, si es eso lo que gritan, agarre la bandera nuestra de Forja y póngase adelante. ¿No es cierto? Claro, que, ¿viste? Se rinden ante la realidad, porque eso hacen los hombres intelectualmente honestos. Perón va articulando y enhebrando todo un nuevo sistema de representación del mundo del trabajo que verdaderamente revoluciona la historia argentina y se constituye en la base del nuevo movimiento político que él comienza a encarar a partir del 17 de octubre y especialmente
refrendado por las elecciones del 24 de febrero del 46. El peronismo, además de potenciar un modelo industrial que no tenía hasta esos momentos cabida en la historia argentina, además lo que produce en la clase de trabajadores en el movimiento obrero organizado es un fuerte sentimiento de identidad. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento en la conciencia de los trabajadores. Perón transforma al trabajo y a los trabajadores en actores centrales de la política argentina. Les da la centralidad política y transforma al trabajo en un derecho. Y esto es una categoría de tipo político-sociológica muy importante para destacar. Lo que va haciendo es no solamente construyendo un bienestar económico-social nuevo y diferente y revolucionario para la época, sino que además construye o aporta un sentido identitario y un sentido de la cultura que va a trascender largamente los dos gobiernos del general Perón. El trabajo no es una prebenda que se le otorga valga la redundancia, al trabajador, ni tampoco el trabajo, como en algunos regímenes políticos lo consideran, es una obligación. No, es un derecho que tiene el hombre para lograr su realización. Y en la realización de las individualidades se produce la realización colectiva de una sociedad. Suprema Corte que declaraba al sindicato como asociación ilícita. Eso fue posible porque hasta entonces jamás la organización sindical tuvo estatus constitucional. Recién en la legislación que parte del justicialismo se le comienza a dar estatus legal primero, y en la Constitución de 1949 se le da estatus constitucional, es decir, se incorporan los derechos del trabajador a la Constitución. Esto que aparentemente no tendría gran importancia, tiene una importancia decisiva, porque al establecer en la Constitución que el obrero tiene derecho a organizarse para la defensa de sus intereses profesionales, ya no puede considerarse como una asociación ilícita. Es una asociación de bien público. El modelo argentino sindical es un modelo que respeta las ramas de actividad e impide la negociación por empresa, lo cual funciona en el mundo de manera habitual, lo cual implica que los mismos empresarios son los que condicionan las comisiones internas y no es lo mismo que negocien 100 obreros que negocien 100.000 obreros. Está basado en la idea del unicato sindical. ¿Qué significa el unicato sindical? Significa el monopolio de la representación por rama de actividad. Entonces, el sindicato más representativo en términos de la cantidad de afiliados que tiene, respecto de otro en el mismo sector, es el que tiene el monopolio y es el que está autorizado a
firmar lo que son convenciones colectivas, paritarias sectoriales. La paritaria es la discusión de las riquezas. Es cuando vos, como trabajador, a través de tu organización sindical, te sentás en un diálogo con los empresarios, ¿no?, que representan el capital, con la mediación del Ministerio de Trabajo, a discutir cómo se reparte el dinero que se generan en las empresas. Digamos, este es el centro de la equidad social. ¿Cómo resuelve sus problemas las grandes empresas en el mundo cuando tienen problemas? Fusionan sus empresas para ser más poderosos. Las fusionan para ser más poderosos y tomar posiciones dominantes en el mercado. ¿Por qué los trabajadores tenemos que abrevar en un modelo divisionista que nos aleja de la posibilidad de discutir con un mismo poder que el capital? Tenemos comisiones internas y cuerpos de delegados elegidos dentro de las empresas. Es un modelo sindical único que tiene un desarrollo organizativo muy fuerte y que tiene un pasado histórico muy fuerte. Pensemos solamente en una cosa, en términos históricos. Cuando llegó la dictadura militar, se dictó una resolución que todo el mundo se tenía que reempadronar. Para sorpresa de la Junta Militar, el reempadronamiento dio que los trabajadores se habían afiliado en mayor número todavía a los sindicatos. Y eso fue una experiencia leccionadora, yo la viví. Y sin embargo estaban secuestrando, estaban todos los gremios intervenidos y sus dirigentes encarcelados, y la clase trabajadora demostró su pertenencia al sindicalismo y el aparato sindical demostró por algo que sigue siendo un actor clave en la historia del país. Ha sido eficiente y que lo sigue siendo. Me parece que los modelos más pluralistas, a la europea, como Francia, como España, han resultado un fracaso en términos de los intereses de los trabajadores. Los sindicatos también son organizaciones libres del pueblo, por ende, el pelear por un país, pelear por la patria y la discusión acerca de la liberación de la nación, particularmente en la Argentina, es fundamental y lo hicieron históricamente los gremios. Vos tenés la agenda reivindicativa y de derechos particular de cada sector sindical y una agenda de país. Si hay una deuda con alguien, se llama el general Perón, digamos, es el que nos ha insuflado estos pensamientos, el que ha formado ese modelo sindical y si ha perdurado ese sindicalismo con cierta fuerza y con cierta presencia importante dentro de la sociedad argentina, es gracias a esas enseñanzas, a inculcar esa doctrina. La contracara del modelo sindical argentino es la atomización del movimiento obrero, ¿no? Nosotros decimos, por cada actividad tiene que haber una organización sindical fuerte, con mucho debate democrático hacia adentro y con una sola voz hacia afuera. Podríamos llamar la organización sindical como modelo argentino, porque es un modelo único en el mundo. Es el aporte más importante que hace el peronismo y que es lo que persiste hasta el día de hoy. Se modela una comunidad organizada, como le gustaba decir al general Perón, diferente a la sociedad conocida en la Argentina hasta 1945. Uno de los primeros que hablamos de la justicia social en el mundo fuimos nosotros. Los acuerdos colectivos de trabajo también fuimos los iniciadores en el mundo. Hace 25 años establecimos nosotros los primeros acuerdos colectivos de trabajo y las primeras leyes estableciendo la obligatoriedad de realizar esos convenios colectivos de trabajo. Perón era organicista, porque concebía la sociedad como un organismo. Por eso que él hablaba de anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Y usaba todas las metáforas, eran como si fuera un ser vivo, de alguna manera, el pueblo, era corporativista, en un sentido bueno, si vale la expresión de la palabra corporación, ¿no? En el sentido de que era un cuerpo, la sociedad es un cuerpo, tiene anticuerpos, tiene su lado derecho, su lado izquierdo, tiene como un cuerpo, tiene su cabeza, tiene sus pies, tiene su columna vertebral. Entonces, en el contexto de época, la forma de hacer la trama social horizontal para la conducción lo producía la columna vertebral. Perón siempre habló del movimiento obrero como columna vertebral del movimiento nacional y popular.
entendiendo desde ahí una construcción ideológica y filosófica. Para nosotros el Estado no es el Estado ausente, sino el Estado presente. Para nosotros el Estado no es un Estado que terce a favor de los que más tienen, sino a favor de los que menos tienen. Para nosotros el Estado tiene que ver con tomar decisiones en la economía que favorezcan a los trabajadores y que favorezcan la producción nacional. Ese es el Estado que queremos. Ese Estado se construye a través del trabajo. Y cada trabajador tiene que ser para nosotros algo esencial, que no solamente tiene que ver con el hecho material de poder producir riqueza a través del trabajo, sino tiene que ver con la posibilidad de satisfacerse uno desde lo espiritual, desde el sentido y la vocación de generar justamente esa riqueza y formar parte de una fuerza productiva. Entonces, eso es para mí la columna vertebral de nuestro pensamiento y de nuestro movimiento nacional y popular. El movimiento obrero era la constitución material de una red, llamémosle, diversificada en todos los ambientes de la sociedad. Primero hay que definir qué es el peronismo. Y entonces ahí sí definimos al movimiento obrero. Yo soy un convencido que el peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora. Por lo tanto, si es una estrategia de poder de la clase trabajadora, no es columna vertebral. Puede ser la columna vertebral del movimiento nacional y popular, pero del peronismo es su estrategia propia de poder. Porque Perón se recuesta en los trabajadores. Digamos, los trabajadores de aquella época son los que están caídos hoy en los márgenes de la pobreza, ¿no? Digamos, los que venían del interior que reivindica Perón, hoy son los que están más allá de los trabajadores. Entonces, él los organiza y los pone como pilar de un movimiento, ¿no? Que este fenómeno de movimiento es que nos integra a todos, digamos. ¿Qué es el peronismo? Es un movimiento policlasista con una definición muy clara hacia los sectores más vulnerables y a los sectores de menos poder, ¿no? Que en ese momento eran esencialmente los trabajadores. Y hoy siguen siendo los trabajadores más todos los compañeros trabajadores que hoy no tienen trabajo. Hace falta la reconstrucción o refundación de nuestro movimiento nacional, en primera instancia, para que podamos volver a ser la columna vertebral. Yo creo que hoy la columna vertebral sigue en pie, sigue siendo el movimiento obrero. Creo que lo que hay que definir claramente cuál es el sujeto político de transformación y a quién se va a beneficiar. Si somos los trabajadores, sea un militante político sindical, sea un militante político social, que tiene claro que el sujeto político de transformación es la clase trabajadora y el tema de los sectores populares, ahí tenemos que coincidir en un movimiento muy fuerte, en un marco de alianzas también que se tiene que dar, porque los sectores del capital son muy poderosos. El movimiento obrero tiene que estar siempre del lado de un movimiento nacional y popular y no acompañando gobiernos de derecha, ni suscribiendo o permitiendo con su presencia la legitimación de gobiernos de derecha en el poder. Lo digo porque si uno tuviera que tomar una referencia asimilando tiempos y salvando distancias y tuviera que ayornar, hoy la Argentina, más que un movimiento obrero fragmentado, tendría que tener la creación de un nuevo MTA para remitirnos a los 90 o una CGT de los argentinos para remitirnos un poco más allá. Lamentablemente ese espacio todavía no se da y ojalá que con la unificación de la CGT podamos discutir el contenido y no el armado de una lista, sino el contenido gremial que nosotros queremos. Lo masificado se manipula, solo se conduce lo orgánico, lo organizado. Entonces, organizar es una tarea en beneficio de la conducción, aunque genere poder propio, pero en beneficio de la conducción, y combate la manipulación, que hoy en día está más a flor de piel por todo lo que pasó en toda esta década con el monopolio mediático y lo que podríamos llamar las construcciones, ¿no es cierto?, sea por la destitución o la condena mediática a través de los medios, lo que se estamos viendo, la nata, para decirlo de alguna manera, ¿no? La nata es un gran manipulador, ¿no? Pero manipulador de lo inorgánico,
Por lo tanto, que la forma de combatir a la nata no es con un anti-la nata, sino organizando. Creo que hay una imposición de la realidad sobre el mundo sindical. Y más en este momento donde hay crecimiento de un recurrir de los trabajadores a sus organizaciones gremiales, por el temor a perder el trabajo, por el temor a quedarse desocupado, por el temor a perder condiciones y derechos. Creo que entonces, bueno, es el universo del trabajo que recurre a su organización gremial, y el universo del trabajo así como lo ves, digamos. Creo que sí. En estos últimos 12 años la apertura hacia la militancia y hacia la participación fue enorme y gigante, y fue enorme porque no había represión a la política, a las manifestaciones, y porque había un fomento desde el Estado mismo de integrarse al mundo político, y por ende ese mundo político hoy también mira al mundo gremial. Esto es reciente, esto está pasando en estos últimos meses, donde mucha militancia de base de organizaciones políticas y sociales se da cuenta de que haber despreciado tal vez la organización sindical fue un gran error, y que hoy son muy necesarias las organizaciones gremiales. El problema que han tenido los procesos políticos en Latinoamérica, que no han definido claramente cuál era el sujeto político de transformación. Lo que creyeron es que era el Estado, y el Estado es una herramienta a la que vos tenés que acceder para transformar la realidad, una herramienta, pero el sujeto de transformación es aquel que asume la conciencia de clase y que defiende las transformaciones que ha hecho, como el peronismo lo hizo con la clase trabajadora en nuestro país. Si hay algo que el peronismo ha hecho es darle carácter de sujeto político a los trabajadores en nuestro país, y eso como sujetos políticos, sujetos de transformación, y así se han podido llevar adelante grandes transformaciones en nuestro país. Es muy distinto armar paternalmente como cabeza de un pueblo, como armaba Perón, que armar como se armó en el kirchnerismo en una forma más radial. La forma radial, que podría ser virtuosa, suponiendo que esta es la forma de la época, lo es en la medida en que reconozca la necesidad de lo intermedio entre el individuo y el poder. Porque la derivación liberal por izquierda, que creo que tiene la socialdemocracia, es creer que el líder tiene que comunicarse con el individuo y que toda mediación interfiere esa comunicación. Hubo un error, no solamente en Argentina, porque no solamente incorporando personas al consumo, o sea, que puedan consumir más, vos los haces parte, que asuman una conciencia clara, definida de clase para defender las conquistas que han hecho. Y ahí tenemos un ejemplo, lo que pasó en las elecciones en Argentina, si no, no se entiende, y el Instituto del PT en Brasil, Perseo Abrão, hizo una encuesta sobre un universo obviamente reducido, sobre los 50 millones de pobres que incorporó a la clase media o a la clase trabajadora, pero con un ingreso que podían sostener, sacarlos de la pobreza, y casi el 80% contestó, porque cuando se le preguntaban por qué estaban mejor, casi el 80% contestó, más del 75%, por esfuerzo individual. La segunda respuesta fue porque me ayudó mi familia, y muy abajo estaba por la aplicación de las políticas públicas. Esa ganancia, el gobierno se ocupará de que sea distribuida con justicia entre todos los que la producen, sin colateralismo y sin ninguna ficción. 50-50, como dice, mitad y mitad. La estructura económica de la sociedad está toda absolutamente sociabilizada, ¿no? Es decir, cualquier cosa, la cámara con la que estás grabando, debe estar hecha en 10 lugares distintos, o 10 partes distintas, debe tener hecha en 10 lugares distintos, está sociabilizado. Para terminar, haciendo eso han intervenido no sé cuántas manos, ¿no? Toda la producción está sociabilizada, ¿no? Es decir, comemos la silla, los bancos, desde quién extrae la materia prima, quién la transforma y quién termina haciendo una máquina o un trípode. Todo está sociabilizado. Lo único que no está sociabilizado es la ganancia.
El 50-50 es la relación entre el capital y el trabajo vista con ojos peronistas. Los marxistas hablan de plusvalía, es decir, aquello que el capital le saca al trabajador en función de ganancia. Entonces un obrero produce por 100 y se le paga un salario de 50, entonces esa ganancia del 50% se la lleva el patrón. Medido esto en términos de macroeconomía, el 50-50 significa la participación de los trabajadores en el 50% del Producto Bruto Argentino, es decir, el conjunto de la riqueza generada por los argentinos de cualquier índole, empresario, servicio, enfermera, porque si no, ¿cuánto ganan las enfermeras? ¿Qué producen las enfermeras? Salud. ¿Qué le vamos a pagar si producen salud? ¿Cómo te das cuenta? Entonces se toma el Producto Bruto como medida y el 50% de eso es para los salarios de los trabajadores. Esta cuestión, cuando queda desfasada y el poder de adquisición de los trabajadores es menor al generado por los sectores corporativos empresariales, se produce una injusticia. Pones la raya donde las utilidades que generan las empresas, cuánto se queda el empresario y cuánto se distribuyen entre los trabajadores. La ganancia de eso se la lleva un grupo muy pequeño en el mundo, ¿no? Muy pequeño, ¿no? En cada país o en el mundo, un grupo muy pequeño. Entonces yo creo que un avance en cualquier transformación social que quieras transformar, que quieras mejorar la calidad de vida de la gente, es si vos ese producto general de lo que trabajan millones y millones de trabajadores en el mundo, lo sociabilizás. El salario no es un costo. El salario es, para nosotros, es el desarrollo humano. El sindicalismo en la Argentina es un sello identitario del trabajador. Es orgulloso. Yo soy metalúrgico. Piensen si no, mi abuelo era ferroviario, ¿no es cierto? Mi papá era mecánico, ¿no? Eran como sellos identitarios que tenían además la vitalidad en el peronismo de tener un modelo social solidario. ¿Esto cómo se explica? Tenían certezas. ¿Cuáles eran las certezas? La certeza de dónde iba a nacer tu hijo, si llegaba a quedar embarazada tu novia. En aquella época se casaban, digamos. Pero alguien se enamoraba y se casaba, no tenía problema ni siquiera dónde iba a vivir, porque al principio alquilaba, después accedía a su vivienda con el tiempo. Era la historia de la familia. Sabía dónde iba a nacer su hijo, sabía que iba a ir a la escuela, a dónde iba a ir a la escuela. O sea, sabía que se iba a jubilar. Estas son certezas en la vida, son proyectos de vida que se van encarrilando de generación en generación. Y esto es lo que siempre viene a detonar como una granada sin espoleta el neoliberalismo. El golpe de Estado del 55 es un golpe contra toda una estructura, además de política económica, identitaria, y todo un modo de vida, toda una filosofía de vida que tenía que ver con el peronismo de la década del 40 y del 50, y como decíamos recién, en el 55, ese golpe terrible que no tiene antecedentes en la historia de América Latina, de un propio ejército bombardeando a su propia población, y luego que esto se continúa en el golpe de septiembre triunfante, definitivamente del 55, donde acá hay un maridaje entre fuerzas armadas cooptadas por el capital vernáculo que había sido puesto al servicio de los trabajadores, con un Estado omnipresente y por supuesto con los intereses económicos foráneos. Todo este golpe de Estado no es contra Perón o contra un sindicato en particular o contra un aguinaldo o un aumento de salarios, sino que es contra todo un modo de vida, contra toda una filosofía de vida que había instaurado el peronismo.
Producido el derrocamiento de Perón, esto fue un gran desafío para el movimiento obrero y también desafío para los que habían hecho el golpe de Estado. Bueno, ¿cómo tratamos a estos personajes y a estas organizaciones? Y los otros preguntaban, ¿y cómo seguimos? Está claro que supieron hacerlo. Era tanta la claridad política y era tanto, tenían tan claro el concepto de sujetos de la política que actuaron con un, yo lo llamaría pragmatismo revolucionario. O sea, lo primero que hicieron fue preservar las organizaciones sindicales, a toda costa. Pueden convivir hombres con la misma ideología, pero aunque cuando son gobierno, ya por su ubicación espacial, o son partidarios de un conjunto de ideas de sumisión, o son partidarios de un conjunto de ideas de liberación. Entonces hay tipos que están dispuestos a acordar y tipos... Por eso incluso en la CGT, en la época de la Resistencia, siempre hubo dos CGT. Una acuerdista y una combativa, siempre. La revolución llamada libertadora, yo le podría poner otro nombre, no pudo destruir el sistema sindical. Pero al mismo tiempo, en esa actitud que uno podría ligeramente de decir participacionista o colaboracionista, etcétera, que se hace para preservar las estructuras sindicales y preservar a los propios dirigentes, al mismo tiempo ahí nace la resistencia peronista. La CGT desde que se recupera produce hechos que a la luz de hoy son tan revolucionarios, tan importantes, tan vertebrales a la conformación de la conciencia, como los documentos de Huerta Grande, La Falda y el documento del 1 de mayo. Yo creo que esto, cuando uno lee los documentos de Huerta Grande y La Falda, 57 y 62, 1957 y 1962, uno se da cuenta de que la lucha del movimiento obrero no es solamente reivindicativa, ni salarial, ni condiciones de higiene y seguridad. Debe quedar claro que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo. Nos dividieron en 6 grupos dentro de la CGT y donde pusieron 6 oficiales de las Fuerzas Armadas al frente de la Confederación General del Trabajo y un interventor. Hemos logrado una sustancial reducción del número de agentes públicos. Desde algunas empresas del Estado que han disminuido dicho número en alrededor de un 30%,
como los ferrocarriles, con cerca de 50.000 agentes, y YPF, con 15.000. En total del país, estimamos que alrededor de 250.000 agentes de la administración pública han salido de su esfera. Son números de los organismos de derechos humanos, entre secuestros, torturas, detenciones, desapariciones, el 64% del total eran jóvenes o jóvenes trabajadores. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? A ver, ¿dónde están? Fueran denunciados por las patronales en muchos casos y a veces, en algún caso, también se dice que algún dirigente gremial también dio nombres también, aunque eso nunca fue probado, pero también hay versiones con respecto a ese tema. Pero muy especialmente el campo empresario, las multinacionales daban lista a los servicios de inteligencia y en algunos lugares, por ejemplo en Tucumán, se ha visto dentro de las azucareras, dentro de las papeleras. Hay huelgas de industrias automotrices como Mercedes-Benz, como Ford, o de otras como Industrias del Vidrio de Berazategui o Pinturería Salva. Sería largo enumerar Goody, Arfate, donde las comisiones gremiales internas que en algún momento mencionamos, creación del peronismo, no casualmente son las atacadas y son las que desaparecen prácticamente de manera completa. Inclusive hasta se crearon campos de detención dentro de las mismas industrias de los cordones industriales del conurbano norte, conurbano sur, inclusive Rosario y Santa Fe, y gremios también del interior como la Fotia, sumamente golpeados, o en Córdoba también. Esto un poco para desmitificar aquello que en el 83-84 se decía que el sindicalismo había sido cómplice en un momento de la dictadura militar y que tenía rasgos o signos autoritarios. Esto es absolutamente inexacto. El sindicalismo fue, es y es profundamente democrático en cuanto a la elección de sus cuerpos delegados, sus dirigentes, y la presencia continua en sus puestos de trabajo frente a los reclamos de los trabajadores. De lo contrario, no se hubiera producido la desaparición de miles de delegados fabriles, bancarios y empleados del Estado incluidos, ni la intervención masiva, como en el 55 o en el 76, de todo el sindicalismo argentino. Cuando se plantea que no hay democracia sindical es porque la democracia sindical no se busca. No hay ninguna denuncia ni nacional ni internacionalmente con que en la Argentina no exista una democracia sindical. La UIA tiene dos grupos mayoritarios, tiene los grandes empresarios y tiene lo que es el movimiento de empresarios más pequeños. ¿Qué hacen esos dos grupos? Se ponen de acuerdo en las elecciones. A veces van con lista de unidad, con candidato único, y a veces se alternan en el poder. Y cuando se alternan, el sector que lo conduce, digamos, subordina los intereses al otro. Bueno, nadie dice que la UIA no es democrática, no hay una idea de democratización de la UIA como sí hay del sindicalismo. Las empresas tienen muy aceitada su paritaria, muy aceitada su dirección de recursos humanos y generan anticuerpos a la discusión y están atacando permanentemente. Bueno, vos tenés que atacar con una estructura centralizada. ¿Hay democracia en los sectores empresarios? Siempre aparecen más o menos los mismos personajes para ser elegidos. Los dirigentes sindicales tenemos elecciones cada 4 años y las estructuras de los sindicatos, a través de las comisiones gremiales internas, como tiene esta bancaria, la bancaria tiene seccionales, 53 seccionales en todo el país. Y dentro de cada seccional tiene las elecciones de comisiones gremiales internas. Cada 2 años se elige comisiones gremiales internas. Y el único requisito es para ser candidato en una comisión gremial interna y conducir un banco, es tener 2 años en la empresa y 1 año de afiliación al sindicato. No se le pide más requisitos. En todo caso se podrá adecuar algún estatuto sindical, pero hay democracia sindical y hay pluralismo sindical. A mí me costó 20 años, pero finalmente gané la elección. Por poco, pero gané. Porque si a mí la gente no me quiere, no me vota. Porque hay muchos cambios, tanto en mi organización como en otros, que ha habido elecciones y han perdido elecciones. Por más pretensión que tenga el dirigente de eternizarse en el poder. Una organización poderosa, con una cabeza una cabeza colectiva, que eligen las bases, porque los gremios tienen consejos directivos que toman las decisiones,
y congresos que dan mandato o no a esa cabeza colectiva. ¿Por qué no hablamos de la falta de renovación de los gobernadores? ¿Por qué no hablamos de la falta de renovación? Diputados. ¿Qué yo conozco diputados, bueno, diputados de la UCR que son diputados hace 25 años, desde que comenzó la democracia. La del partido del Polo Obrero. ¿Cuánto hace que es dirigente del Polo Obrero? Y ellos son los que después acusan a la burocracia sindical, pero es el mismo sujeto que yo vengo viendo desde que soy chiquitita y de que veían lo que estaban antes que yo, que es el mismo dirigente del mismo partido, siempre el mismo. Entonces la falta de renovación, en todo caso, tiene que ser discutida a nivel general en la línea dirigencial, política, sindical e institucional. Por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Ruchi, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención de medidas de las patronales. Yo quisiera primero determinar porque a veces las palabras tan así ligeramente expresadas suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata? El burócrata sindical es el que traiciona a la clase. Y uno puede ser delegado de base y traicionar la clase. Y puede llegar a ser el número 1 de la CGT y no traicionar la clase. Llegaba a fin de año, habíamos hecho una buena paritaria, pero era fin de año, las cosas habían aumentado, y todavía dijimos, y era el momento donde se conseguía mucho. Entonces un compañero me dice, tenemos que pedir para fin de año un bono de 300 pesos. Yo digo, mira, 300, sí. ¿Te parece 300? Sí, 300. Bueno, si querés 300, pidamos 500. Bueno, está bien, yo voy a ir a plantearlo al cuerpo delegado, me dice este compañero, pida un bono de 500, pero vos bancame. Cuando lo planteé para que todos unificaran, los demás compañeros, votamos, fuimos y lo pedimos. Entonces vamos a audiencia al Ministerio de Trabajo, le pedí un bono de 500 pesos por única vez a fin de año con un producto. Está bien, la empresa toma vista, se va, vamos a la próxima audiencia. Era en Callao, en el Ministerio de Trabajo, teníamos una asamblea con todo un montón de compañeros y activistas, estaban en el Bauen, que era nuestro reducto donde nos juntábamos antes, ¿no? En el Bauen. Entonces teníamos ahí aproximadamente 100, 150 compañeros que estaban ahí a la expectativa de qué pasaba, ¿no? Aparte se acercaba fin de año, si te decían que no, teníamos que hacer alguna medida para conseguir la guita. La idea era conseguir 300, ¿no? De volver al principio, 300, habíamos pedido 500, vamos a pedir 300. Sí, ¿qué traen? Estamos dispuestos a dar los 500 pesos. Nos miramos, bueno, hagamos el acta para firmar. Firmamos, nos fuimos. Tiraba cohete, todo el mundo, cohete, ¿viste? Uno sacado. No, está mal porque firmaron, porque aceptaron los 500. Pues pedimos 500. No, había que haber hecho asamblea primero para ver si la gente quería los 500. ¿Me estás hablando en serio? Yo pensé que era un chiste. Claro, quería que digamos, no, espere, pedimos 500, espere, vamos a dar los 500, démelo, voy a hacer una asamblea a ver si acepto firmar los 500 que yo pedí, ¿me entendés? Bueno, esto que parece muy gracioso, hoy es un dirigente importante dentro del sindicato de esta persona y mantiene la misma idiotez que en ese momento, ¿no? Es decir, ese día fue el colmo del ridículo. Entonces digo, el tema del basismo y la asamblea es un término relativo. Yo creo en los dirigentes sindicales cerca de sus compañeros y con capacidad de administración, las dos cosas. Y creo que mientras más cerca de los compañeros, menos margen de error tenemos los dirigentes. La comisión directiva de un sindicato tiene que administrar los fondos que ingresan, aporte de los propios trabajadores, para salud, para educación, para formación profesional, para formación sindical, social y política, para capacitación, para fondo de lucha. Todo eso hace un sindicato. Nuestro sindicato no maneja obra social. Nosotros vivimos de la pelea sindical, de nuestros convenios colectivos y de nuestros saberes. Sin embargo, yo soy un férreo defensor del sistema de obra social. ¿Por qué? El resto de la ciudadanía se tendría que preguntar qué pasaría si el sistema de obras sociales sindicales no existiera. 18 millones de personas pasan por ahí adentro, que nacen, se desarrollan y mueren adentro del sistema de seguridad social que brindan los sindicatos. ¿Qué pasaría? ¿Quién le brindaría la salud? ¿El sector privado? El sector privado únicamente le daría salud y cobertura a los que pueden pagarlo. El sector público, todos sabemos cómo está la salud en la Argentina. Cuando uno tiene que ir a pedir un turno 3 meses antes para que lo atiendan. Entonces,
Esta es una buena reflexión como la que hice anteriormente frente a la sociedad. ¿Qué ocurriría si el sistema de obra social no estaría hoy en pie en la República Argentina? Da salud, tiene escuelas técnicas. Te doy el ejemplo del sindicato que estoy yo, Canillita. Nosotros tenemos 33 bachilleratos populares. A lo largo de la historia del capitalismo siempre hubo dos grandes sectores, el del capital y el del trabajo. Creo que el peronismo supo interpretar esa realidad y supo terciar a favor del trabajo. Esa misma realidad interpretada desde el sector que representa el capital, como el que estamos viviendo actualmente en la Argentina, justamente favorece a los sectores del capital. Y el movimiento obrero es parte justamente de esa lucha, es una de las partes, y organizado con fuerza, como es en la Argentina, es un sector de temer porque siempre equilibra a favor del sector que tiene que equilibrar, que es el sector del trabajo. Eso por un lado. Entonces el movimiento obrero, para eso, desde el otro sector, que es el sector del capital, que representa a los empresarios, tiene que ser atacado, estigmatizado y ridiculizado en lo posible. Entonces, esa lucha se da permanentemente. Y el sector del capital es el que manejaba gran parte de los medios de comunicación en la Argentina. La Nación, Clarín, digamos, son sectores que no solamente representan lo que tiene que ver con la información, sino sectores de la información que representan a los sectores del capitalismo. Y creo que el movimiento obrero no ha logrado en el transcurso de su historia, como defecto, no poder tener expresiones masivas de comunicación que puedan representar su voz. Primero tenés que explicar que no sos chorro y que no cagás a la gente. Claro, y sí, porque los medios nos pegan muy duro. Lo cierto es que por cada mal dirigente sindical hay 100 buenos. Lo que pasa es que lo que aparece, lo que está estigmatizado en los medios es el malo. El que ideologiza esa mecánica de desprestigio hacia las instituciones representativas de una sociedad es la globalización, y a partir de eso dispone de herramientas claras, como es, por ejemplo, la concentración de la riqueza en pocas manos y medios de comunicación monopólicos que efectúan la propaganda de esa ideología, y bombardear permanentemente la organización de los trabajadores, y incluso no solamente a los trabajadores, sino también a los partidos políticos, a cualquier estamento, digamos, que busca la representatividad de la gente, es una forma de masificar a la gente. Y cuando la gente es masa, también lo decía con mucha claridad Perón, indudablemente puede ser llevado, como se lleva a los toros de la rural, del anillo de la nariz. Cuando la gente es pueblo, tiene claramente una línea de pensamiento, podrá tener momentos de dificultades, momentos de problemas, pero tiene clara conciencia de la meta a la cual quiere llegar y pelea para eso. La clase dominante va tratando de construir una especie de nomenclatura. Dirigente sindical igual choreo. Ellos corrompen a muchos dirigentes sindicales, pero a la vez que los corrompen, necesitan publicitar la corrupción de los dirigentes sindicales. Es decir, porque uno diría, bueno, ¿cómo se explica eso? Si ellos los corrompen, ¿para qué después los muestran corruptos? Porque la clase dominante tiene que construir esa imagen de que si vos sos sindicalista, es porque querés chorear. Si vos te metiste en el sindicalismo, es porque en algún momento querés cagar a los que representás. Porque ellos necesitan demostrar que en esta sociedad todo se compra y se vende. Si no damos el debate, la confusión termina siendo tan grande que va a terminar erosionando al movimiento sindical. Pero esto no es acá, es en todo el mundo. En Colombia los matan a los dirigentes sindicales. Sí me parece que hay, desde sectores más reaccionarios, un ataque permanente a ciertas figuras del sindicalismo que lo terminarían debilitando. Siempre fue el ataque, siempre por algo, siempre inventaron algo para tratar de justificar el ataque que tiene la dirigencia gremial, ¿no? Pero nosotros siempre decimos, hay defectos como en todas las instituciones, porque la conforman hombres y el hombre tiene defectos. Pero nadie puede pensar que la situación que vive el país es responsabilidad de la dirigencia gremial, es responsabilidad de la dirigencia política.
es responsabilidad de la clase política. Es responsabilidad del empresariado, que siempre fue los que estuvieron en el poder. Nosotros nunca estuvimos en el poder. Hay un sector de la clase media que no nos quiere. Y es injusto que no nos quieran. Porque gracias al peronismo ellos se hicieron clase media. Y gracias a los trabajadores que consumen lo que ellos producen o lo que ellos generan servicio, ellos se hacen millonarios, se van a Europa, se van a Cancún. No solamente la derecha ha demonizado el sindicalismo, sino que gran parte del sindicalismo en nuestro país, lamentablemente, ha sido parte de los beneficios del poder. Los medios de comunicación siempre están al servicio de las corporaciones, y el movimiento obrero, denostar al movimiento obrero y que no pueda crecer es una de las políticas que tienen, la tienen siempre. Pero también del otro lado hay que reconocer que el movimiento obrero cometió errores. El cuadro sindical tiene que estar preparado para varias cuestiones, no solamente para la acción sindical propiamente dicha, y ese era el objeto de esta formación que recibíamos en aquella universidad, sino que, por ejemplo, tiene que estar preparado para administrar. La mayoría de los dirigentes sindicales administran, además del sindicato, administran la obra social, administran la colonia de vacaciones, tienen que tener un sentido. En alguna medida actúa, digamos, en un papel de administración de los recursos. Formar líderes y dirigentes es una tarea muy difícil para las organizaciones. Entonces, una organización no se puede dar el lujo de cambiar cada 4 años, cada 6, el dirigente, el secretario general. Porque construir ese secretario general a lo mejor llevó 10, 15. Cuando algunos te dicen, viste, que esté un mandato y se vuelva al lugar de trabajo, vos decís, viste, desaprovechás todo. Porque aparte, a veces te cuesta formar delegados, ¿no? Y ni hablar dirigentes, ¿no? Que tiene que conducir, contener y generar estrategias sobre todas las cosas. Compañeras y compañeros, como en todos los actos de la Confederación General del Trabajo, haremos un minuto de silencio en memoria de quienes han dado su vida por la justicia social y la liberación nacional. Se acaba la dictadura. Se acaba la corrupción. Se acaba la Argentina del desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente. Oh, ministro de Economía, que hoy se llama Juan Vital Zurruel. Y que no es nada más ni nada menos que la continuación histórica, y perdonen que lo tenga que nombrar, de José Alfredo Martínez Dios. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo
que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Vamos a promover, vamos a organizar la desobediencia civil. Vamos a organizar la desobediencia civil, compañeros. Con la capacidad de autocrítica, con la necesidad de corregir todos los errores que se pueden haber cometido, pero teniendo la seriedad y la responsabilidad de profundizar este modelo de inclusión que estamos llevando adelante, con una idea clara y concreta, y los argentinos saben que nosotros no mentimos, la realidad está allí para tocarla y saben que somos seres humanos y que nos podemos equivocar mucho, pero no tenemos un pie al lado del pueblo y otro pie al lado de los intereses que nada tienen que ver con la nación. Nuestros dos pies y nuestra cabeza y nuestro corazón están en el campo nacional y popular, en la construcción de una Argentina para todos. La idea de movimiento nacional y popular es en sí un abstracto, ¿sí? Es lo que la CLO diría un significante vacío. Digo, después eso se ha llenado y se ha cambiado y se ha modificado su interior a lo largo del tiempo y adquiere distintas formas y distintos liderazgos. Ahí hay una frase que a mí me gustó y me pareció muy brillante en su concepción, que la dijo Jorge Alemán, ¿sí? el psicoanalista, pero además el pensador político, que él dijo: el kirchnerismo no fue oficialismo, sino que fue una anomalía contrahegemónica que duró 12 años. El proyecto, que fue un proyecto peronista que tuvo la Argentina, fue un proyecto que le ha sacado enorme cantidad de recursos a los sectores más que mayor concentración de riqueza tenían en los 90, en beneficio de la clase más humilde, de los trabajadores, de las minorías que estaban marginadas y que hoy encontraron en ese momento en el peronismo de Néstor y de Cristina el lugar de expresión y fueron también beneficiados económicamente a través del trabajo, a través de la asignación universal, a través de los servicios públicos, a través de las tarifas de los servicios como el gas, la luz, que fueron claramente beneficiados. Y creo que eso
fue, en términos irónicos, fue el pecado en el cual la derecha nos ha castigado a este proyecto desde todos lugares. Nosotros acompañamos, inclusive hasta con una medida de fuerza desde el sindicato, la aplicación de la resolución 125, porque tratamos de ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y esta era una reforma tributaria. Los sectores que pretenden que no haya una reforma tributaria en la Argentina son los sectores acaudalados, poderosos. Yo estaba dentro del campo de juego. Yo estuve defendiendo los procesos de integración en todo evento internacional que fui. La CELAC, el UNASUR, el sostenimiento de la cláusula democrática para que no haya ninguna de las cuestiones que está pasando hoy, en lo que se denomina los golpes blandos, la política de derechos humanos, la ley de medios, la confrontación con los sectores concentrados de la economía. Yo estuve desde allí, pero no estaba en la comparsa, yo estaba en la primera línea de modo que lo que digo lo digo desde ese punto de vista. Eso que se conoce como kirchnerismo es un proceso muy largo de 12 años, que no fue siempre igual, ¿no? Porque también es cierto que con Néstor se permite reunificar la CGT, durante muchos años estuvo reunificada. Estoy emocionado de estar aquí. Estoy emocionado por la historia que tiene esta casa. Tan emocionado que cuando junto a Lugo firmamos, me tocó firmar a mí, pero era como si hubiera estado firmando los trabajadores argentinos a través del secretario general la declaración de monumento histórico, la Casa de los Trabajadores, la Confederación General del Trabajo, cuando estuvimos. Por eso, argentinos y argentinas, para terminar, y discúlpeme que insista, no nos dejemos provocar. No. Nosotros, con todo cariño y con todo respeto, y vos sabés que bueno, pero he aprendido, porque los intereses fundamentales son del pueblo, que mejor que pegarle a alguien es darle 2 caricias y un beso y sumarlo a la marcha del amor de la construcción de la nueva Argentina. Y con Cristina eso se quiebra. Y a mí me parece en eso, yo tengo una visión un poco crítica de la estrategia del gobierno de Cristina con el sindicalismo, pero el gobierno de Cristina apuntó a fragmentar el movimiento sindical. Yo creo que por un problema de disputa política. Ahí hay varios eventos, ¿no? Que son sintomáticos. El primero, yo diría, lo de la cancha de River, ¿no? El estado de River, el 17 de octubre de 2010, Moyano y la CGT hacen un acto nacional por el Día de la Lealtad en el acto de River, donde habla Moyano y dice 2 cosas Moyano ahí. Uno es que se apruebe el proyecto de repartición de las ganancias a las empresas. Por eso a los senadores, a los diputados, voten la ley de participación en la ganancia, que es una ley revolucionaria, que el trabajador argentino lo necesita. Voy a dar lectura a un fragmento que dice así: renunciar a la política es renunciar a la lucha, y renunciar a la lucha es renunciar a la vida, porque la vida es lucha precisamente. ¿Por qué razón van a renunciar las organizaciones sindicales a tener sus representantes en los 3 poderes del Estado? No son realmente los que gobiernan, dirigen y conducen la nación. ¿Por qué vamos a renunciar a la política? Por eso estos actos es concientizar políticamente a los trabajadores, para que en el día de mañana, si es necesario, también poder tener un trabajador en la Casa de Gobierno. En esta tarde, en donde nos hemos reunido miles de trabajadores, porque, compañero Moyano, usted que anda pidiendo un trabajador como presidente de la República, yo quiero decirle que trabajo de los 18 años, esta mujer trabaja, estudié en la Universidad Nacional de La Plata y era empleada pública. Por supuesto que aquel gobierno hizo cosas trascendentes.
asignación universal por hijo, la estatización de la jubilación, YPF. Podríamos enumerar un montón de cosas que estratégicamente nosotros acompañamos durante 8 años. Pero cuando empezamos a observar que había cosas que no se modificaban y que no se nos escuchaba, evidentemente algo se rompió ahí. Esa crisis se subsana volviendo a redescubrir que bueno, en el caso del movimiento obrero, que es donde yo milito, que es mucho mejor ser cola de león que cabeza de ratón, ¿no? Yo creo que el movimiento obrero, sintiéndose desplazado en su protagonismo, quiso ir por la cabeza. Y en el caso del peronismo, el movimiento obrero es parte del movimiento y no es la cabeza del movimiento. La gente sabe perfectamente que cuando va a un paro de carácter general está poniendo sobre el tapete un problema político, no un problema reivindicativo solamente. Y todos nosotros lo sabemos. ¿Y cuál es el problema político en este momento? Nosotros ¿Cuál es el tema político en este momento? Digo, los dirigentes que estamos acá paramos contra la dictadura, Claudio, seguro. El problema sabíamos contra qué parar. Sabíamos perfectamente contra, no teníamos ¿cuál es el tema político? Gustavo, el tema político está clarísimo. Acá hay leyes centrales que se están discutiendo, hay un sector del poder económico, de las corporaciones que se enfrentan de manera plena. Acá el compañero empresario también lo señaló. O sea, es efectivamente eso, no hay otra discusión. Está claro que lo que se quiere es avanzar contra el gobierno para quitarle legitimidad. No estoy diciendo que sea la intención de los que convocan, digo que el dispositivo que está armado frente al gobierno nacional está para quitarle legitimidad. En ese momento lo que yo estaba planteando es, todo paro general plantea la cuestión del poder. O sea, no es un paro reivindicativo. Si yo paro el país, lo que estoy diciendo es quién manda, el gobierno o yo. Y tiene una consecuencia política. Genera un vacío de poder que si no lo llena el gobierno, no lo llenan los sindicatos, lo llena la derecha. ¿Qué es lo que pasó? O sea, toda esa situación fue generando el campo propicio para un cambio de signo. Cuando los aliados empiezan a ponerse mal, es muy fácil a partir de los medios, porque ya el otro campo que tenías enfrente ya se notaba que estaba de alguna manera erizadísimo para ir con un voto en contra. Había un 30-35% de la gente que, como había esa sensación de que no aguantaba más estas cosas es insólito pensar hoy que votaban por las cadenas o porque Cristina les hablaba de una manera u otra, cuando hoy están todos preocupados porque se están quedando sin laburo, ¿no? La preocupación era las cadenas y hoy la preocupación es que la gente se queda sin laburo. Pero bueno, creo que la responsabilidad de un líder democrático es también eso, ¿no? Es también medir y saber los límites hasta dónde poder llegar, porque creo que también el 54%, como vos comentabas antes, así fuera de cámara, el 54% se construye y se revalida todos los días. Era una derrota preanunciada. El movimiento popular no puede prescindir del movimiento obrero. Y sinceramente es una autocrítica que me hago. Y yo trabajaré de puente para reconstruir los lazos entre la política y el movimiento obrero. No tengas duda que se perdieron las elecciones por un tema de forma, no de fondo, ¿no? Digamos, viste que a vos te ponían el tema de las cadenas de televisión, ¿no? Que terminaban fastidiando a la gente, viste, y se retrucaba eso, ¿no? Eso es un tema de forma, no es un tema de fondo. Los últimos 12 años hemos tenido la sensación de que hemos tenido mejores paritarias, hemos recuperado salario, hemos mejorado nuestras obras sociales, hemos tenido mayor cantidad de trabajadores, nuestras industrias han crecido enormemente en materia laboral, y sentíamos del otro lado como que no teníamos un diálogo fluido con quien llevaba adelante el Poder Ejecutivo, en el cual nos sentíamos profundamente representados en las medidas. Me parece que eso fue tal vez la historia, el momento que nos llevó a no poder coincidir desde ese lugar. Me parece que también están las historias personales. Digamos, yo no voy a interpretar, ni voy a sentir, ni me voy a poner en el lugar de Cristina, pero me imagino que ella tuvo que asumir un momento determinado de la historia de nuestro país, la responsabilidad de gobernar, con la ausencia de quien había sido no solamente su pareja, su hombre en el mundo, sino también su líder político.
y todo eso seguramente llevó a tener una complejidad mayor en lo que tiene que ver con la conducción política. Le dio mucho más importancia, como tenía que ser, a preservar los intereses de la patria y del país, y dejó por ahí de lado la construcción política partidaria. Para mí hubo una gran confusión entre lo que es justamente recrear el movimiento en forma constante y accionar desde el gobierno pensando que es el fin en sí mismo. Y me parece que eso llevó a errores de conducción. Y el resultado electoral es una prueba. El campo nacional y popular lo veo que se tiene que empezar a recomponer. Creo que tenemos una agenda en la cual tenemos que empezar a debatir ciertos temas que todavía no se han hecho. Muchos tienen que ver de cara hacia adentro y no de cara hacia afuera, y otros tienen que ver con posicionamientos internos dentro de nuestro propio movimiento. El sindicalismo estuvo más a la altura que la política. Fue más fácil ponerse de acuerdo entre 5 centrales obreras, más la CETEP, que es una central que nuclea a los trabajadores no formales, que quizás lo que pudieron hacer los bloques en la Cámara de Diputados y Senadores con lo que fue la votación de los fondos buitres, ¿no? En la Argentina, las transformaciones van a venir de la mano del movimiento nacional popular y popular, revolucionario, si vos querés darle un contenido más épico. Para eso es imprescindible el peronismo y para eso es imprescindible el movimiento obrero. Y no estoy diciendo exclusivo, estoy diciendo imprescindible. Creo que hemos aprendido en estos años que el peronismo es necesario, imprescindible, pero no alcanza, y que el movimiento obrero es también imprescindible, pero no alcanza en su única formulación. Creo que hoy son tiempos de mayor apertura para poder tener más fuerza, para poder lograr una nueva hegemonía en la Argentina que permita disputar los espacios de poder con la derecha. El rol que tenemos que jugar nosotros es unir a la clase trabajadora en un proyecto político de transformación. Y no importa si estamos en los primeros lugares, en los segundos o en los terceros. Espero un movimiento obrero que tenga en sus dirigentes una avidez de reflejos para poder interpretar lo que los trabajadores del llano, de a pie, quieren. Y creo que si se sigue en ese sentido, va a haber un recambio natural, va a haber un recambio que tiene que ver con cuadros gremiales intermedios, secretarios generales tal vez seccionales o regionales o sindicatos más pequeños del interior del país, que van a tomar un protagonismo natural que lo da la lucha, lamentablemente, ¿no? Digo, en el sentido de lo da la resistencia, lo da la pelea por los derechos. La unidad del movimiento obrero hoy es fundamental para el país, no solo para los trabajadores activos y sindicalizados. Hay que enfrentarlo desde el punto de vista democrático, o sea, el movimiento obrero tendrá que enfrentarlo de acuerdo a toda la falta de respuesta que tiene, pero desde el peronismo tiene que enfrentarlo desde el punto de vista democrático. Por eso hay que prepararse para las próximas elecciones. Yo creo que hay que recomponer el peronismo. La unificación de la CGT seguramente puede tener una influencia fuerte al interior del partido, del PJ, y desde allí hay que reconstruir todo lo entramado que se supo elaborar en algún momento, ¿no? Acá hay una discusión metodológica de cómo construye poder el campo popular, ¿no? Y las discusiones metodológicas, que son tácticas en el fondo, si bien pueden ser crueles, porque unos suben, otros bajan, en realidad no deberían a nosotros separar, no deberían dividirnos estratégicamente. Trabajar fuertemente para que haya un debate, una discusión y la unidad del peronismo para volver a ser gobierno del 2019. Y en esa dirección trabajaría para hablar con todos, desde Cristina Fernández de Kirchner, no sé, pongámosle el nombre que quieran, hasta Felipe Solá, pasando por Randazzo, Scioli, todos los compañeros, digo. El campo nacional se separa por problemas metodológicos y tácticos. Entonces, nuestra gran capacidad... Ahora, esto es fácil decirlo, lo difícil es hacerlo y unirlo. Y el que lo haga, bueno, es Perón. O sea, si uno es capaz de conciliar sectores del campo nacional que tienen distintas metodologías de construcción de poder, bueno, sería un gran líder
del campo nacional. Primero hay que verlo. Por eso mi intención es tratar de, por ahí con una forma muy simplista y comunicacional que estoy haciendo, pero tratar de ponerlo sobre la mesa para no esconderlo. No es necesario construir un líder faraónico en determinados momentos cuando lo necesario es la cuestión de amalgamar lo colectivo, ¿no? Y entonces decir, bueno, mira, como yo puedo tener problemas de comprensión con mi hijo, con mi nieto, porque hablamos lenguaje distinto, porque ellos viven con las redes sociales, viven en un mundo virtual, viven, qué sé yo, y si yo los quiero llevar a mi mundo, hay un problema de comunicación. Queremos lo mismo, queremos vivir felices, queremos vivir en paz, o sea, no es un problema de objetivos estratégicos, es un problema de lenguaje. Actualmente, en este mes y en el mes pasado, se han hecho muchas movilizaciones en conjunto con una consigna clara, contra el ajuste y el tarifazo. Y porque eso es meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. Y la movilización del 29 de abril, que fue fundamental. No hay discusión social en la Argentina. ¿Quién se sienta a debatir hoy en día? Nadie. Vistas hasta con fotos de drones de arriba, vos te das cuenta que hay movilizaciones importantes y fuertes. Yo decía, bueno, la síntesis es juntar Comodoro Pi con Paseo Colón. ¿Tomarías un café para hablar con Cristina? Sí, no tenía inconveniente, porque sería tomar un café y hablar de todo lo que nos pasó, nos pasa y nos puede pasar en el futuro, ¿no? Así que no tenía inconveniente. ¿Qué hacemos con los sectores que hoy no se sientan representados porque no son trabajadores registrados? Todo ese sector de trabajadores autónomos, independientes, que están dentro de la economía social y solidaria, más que economía informal, que es medio degradante hasta el término. Las famosas 3T: tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Lo dije y lo repito, son derechos sagrados. Vale la pena luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra. Cruzando los alitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y aquí no hay nada que hacer. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. No quiero que nadie pase las